El siguiente programa es clasificación B, para mayores de 14 años. Bien América, la vida hecha en barro. Saludo país, voz para el cambio, esta ventana de compromiso con la patria. La República Dominicana en un momento difícil de su historia, un momento en que los problemas económicos, sociales, institucionales y que incluso la propia crisis económica se agudiza por problemas de carácter moral, de carácter ético, porque los funcionarios que dirigen la cosa pública se preocupan tan solo por su propio bienestar, por su bienestar particular. Y con ese propósito entonces terminan defalcando el erario. Y hoy entonces la sociedad dominicana, sacudida por estas crisis, tiene que recurrir al pensamiento del más grande de los dominicanos, al pensamiento de Juan Pablo Duarte, a ese hombre que siempre invocó la unidad, que siempre invocó la necesidad de marchar unidos para salvar la patria de viles tiranos. Porque si bien es cierto que hoy no tenemos a Trujillo, a Lilis o a Balaguer, tenemos otros políticos que por sus ejecutorias operan en contra del interés nacional, operan en contra de la economía del pueblo. Por eso entonces es preciso que las fuerzas más sanas de la República procuren unirse en un solo haz de fuerza para poder reencauzar los destinos de la nación. Juan Pablo Duarte nos dijo en su momento: los blancos, morenos, cobrizos, cruzados, marchando serenos, unidos y osados, la patria salvemos de viles tiranos y al mundo mostremos que somos hermanos. Es una invocación a la unidad, pero es una invocación a esa unidad de la diversidad que es la sociedad dominicana. Porque en ese lejano 1844 ya Juan Pablo Duarte estaba comprendiendo la composición social del pueblo dominicano. Por eso dice y hace alusión a los blancos, a los morenos, a los cobrizos, a los cruzados, y entonces lo convoca a marchar unidos para salvar la patria de viles tiranos. Tirano en aquel entonces Santana, tirano en aquel entonces Báez, y tiranos hoy, ¿quiénes son? Eso que desgobiernan al pueblo para servirle al imperio. ¿Y qué decía Juan Pablo Duarte a propósito del pueblo y sobre todo de este pueblo nuestro? Decía: en Santo Domingo no hay más que un pueblo que desea ser y se ha proclamado independiente de toda potencia extranjera, y una fracción miserable que siempre se ha pronunciado contra esta ley, contra este querer del pueblo dominicano, logrando siempre, por medio de sus intrigas y sórdidos manejos, adueñarse de la situación y hacer aparecer al pueblo dominicano de un modo distinto de como es en realidad. Esa fracción, o mejor diremos, esa facción ha sido, es y será siempre todo menos dominicana. Así se le ve en el curso de nuestra historia. A eso apeló Juan Pablo Duarte, a la unidad. Por eso hoy nosotros, siguiendo el ejemplo y el discurso del padre de la patria, tenemos que llamar a las fuerzas más sanas, más progresistas, a las fuerzas que piensan en el interés nacional, que piensan en la justicia, y a la fuerza que siempre ha estado dispuesta y que ha dado demostración en la historia
de defender la soberanía nacional aún a costa de la vida. Y eso lo demostró en la Revolución de Abril, cuando los norteamericanos cometieron la afrenta de violar la soberanía nacional. Pero eso lo demostró el pueblo dominicano cuando en el año 1816 a 1824 también tuvo que empantalonarse para enfrentar a los yanquis porque habían violado también la soberanía nacional. Por eso desde Juan Pablo Duarte hay que convocar a la unidad de este pueblo. Pueblo que hoy es víctima de esa facción miserable que no hace otra cosa que beneficiarse del erario y de esta situación, y por eso son serviles al imperio y a fuerzas transnacionales. Por eso venden el patrimonio nacional a cambio de nada, ni siquiera de espejito. Por eso otorgaron más de 200 licencias medioambientales y concesionaron el país. Por eso entregaron los recursos naturales a la Barrigol, a la Unigol. Por eso concesionaron las principales vías del país. Por eso concesionaron todo el servicio eléctrico. Por eso concesionaron los peajes. Entonces, hoy más que nunca hay que apelar a la unidad de este pueblo a partir de esos principios duartianos. Blanco, moreno, cobrizo, cruzados. Marchemos unidos para poder enfrentar a esos viles tiranos, a esos antinacionales. Para esta entrega de hoy, con estas reflexiones, a partir de la memoria, del ejemplo, del pensamiento necesario de Juan Pablo Duarte, hemos invitado a Johnny Guerrero para compartir estas reflexiones en el transcurso de esta entrega tan especial de Voz para el Cambio, que siempre en el transcurso de este año estamos conmemorando el bicentenario del natalicio del Padre de la Patria, exaltando su memoria, su pensamiento actual, su pensamiento vigente, porque solo a partir de reivindicar su memoria y su ejemplo podemos reencauzar los destinos de la nación. Don Johnny Guerrero, nos alegra que esté con nosotros para estas reflexiones de patria, y bueno, lo invito a que vea la necesidad de la unidad de las fuerzas nacionales a partir de esta premisa duartiana. Estoy totalmente de acuerdo con los conceptos que tú has emitido, y creo, y debo reiterar también ese mismo concepto en el sentido de que es necesario, es un deber patriótico, un deber como dominicano de todas las fuerzas del país, el pueblo dominicano. Es necesario que en estos momentos tan difíciles que vive la República nos unifiquemos todos los sectores políticos, sociales, que piensan en República Dominicana, que piensan en el porvenir de nuestra patria, porque Duarte vio esa parte, la etnicidad nuestra, los diversos matices de lo que compone el pueblo dominicano. Entonces yo diría ahora que no solamente la parte étnica del pueblo dominicano, sino también todos los sectores sociales que le interesa el bienestar del país, del pueblo dominicano, porque estos malos gobiernos están llevando el país hacia una situación impredecible. Es como un barco a la deriva, sin timonel, y en ese sentido el pueblo dominicano tiene que unificarse bajo la bandera del pensamiento de Duarte, nuestro padre de la patria, el paradigma de todos los libertadores de República Dominicana, porque representa a todos los libertadores de nuestro país, y bajo ese pensamiento unificarnos, porque yo pienso que eso es lo fundamental. Lo que une al pueblo dominicano es el pensamiento de Duarte, porque nos han educado desde niños en el pensamiento de Duarte, aunque nos lo habían presentado anteriormente como alguien inalcanzable, como una persona, un Cristo,
ya hablando de como lo presentó Joaquín Balaguer en su libro El Cristo de la Libertad. No, pero nosotros vemos hoy a Duarte, un hombre de carne y hueso, un hombre que luchó por su país, que sacrificó todo por su patria, que murió en un largo exilio, fruto de precisamente esos malos políticos que han atentado siempre contra la nacionalidad dominicana. Los Santana de su época, los Báez, los Ulises Heró, los Trujillo, y este grupo, esta camarilla que gobierna el pueblo dominicano hoy en día, encabezada o los que están dentro del Partido de la Liberación Dominicana, una camarilla que ha vendido el país al mejor postor, que ha privatizado el país completo, que pretende romper la nacionalidad, que ha permitido que la seguridad nacional decaiga, ha desarmado inclusive a las Fuerzas Armadas. Estamos ahora mismo desarmados ante cualquier situación que se presente a nivel internacional, sobre todo para defendernos contra el principal enemigo que tiene la tierra ahora mismo, que es el imperialismo norteamericano. Porque en todos nuestros conflictos grandes que ocurrieron durante el siglo XX fueron las agresiones norteamericanas en nuestra patria. Y es precisamente la influencia norteamericana aquí en nuestros estamentos militares quienes han dicho que nosotros debemos desarmarnos para estar expensa a cualquier acción de los intereses norteamericanos, con ese interés que tiene Estados Unidos de dominar el mundo a su antojo y de convertirse en una policía internacional. Entonces, bajo esta situación de políticos apátridas como los que nos gobiernan hoy en día, y ante la situación internacional de una potencia que pretende adueñarse del mundo, es ahí donde se enaltece la figura de Juan Pablo Duarte, en el sentido de que es necesaria la unidad del pueblo dominicano, la unidad de todos los dominicanos y dominicanas en el pensamiento duartiano, para defender nuestra patria, para destruir los antivalores impuestos por esta camarilla gobernante, por esta corporación que gobierna y que solamente piensa en sus particulares bolsillos, de enajenar el patrimonio nacional, de cogerse el patrimonio que le corresponde al pueblo dominicano o entregárselo al mejor postor, como acabo de decir, vendiendo todas nuestras empresas del Estado. Entonces, ante una situación así, vuelvo y reitero, creo que es fundamental la idea y el concepto emitido tanto por el compañero Ulloa como que lo acabo de expresar, en el sentido de que nos unifiquemos para mejorar este país y para nosotros poder sacar del gobierno a esta camarilla gobernante que tanto afecta a los intereses fundamentales de la nación y el pueblo dominicano. Don Johnny Guerrero, la crisis a la que han llevado al país, porque el país no llega por sí solo a la crisis, lo llevan a esta crisis los malos gobernantes. Y no solo una crisis de carácter económico o amor a la patria, hay una crisis de valores. Aquí hay un segmento importante de la población dominicana que quiere dinero rápido, que quiere dinero fácil, porque nos han medido, nos han vendido, nos han inculcado unos valores de la riqueza, de la fastuosidad, del consumismo. Y entonces hay mucha gente que quiere dinero fácil, no importa el precio. Por eso el narcotráfico acogota la paz de los dominicanos. Por eso los que tienen que combatir el crimen organizado hacen parte del crimen, y por eso el crimen es organizado. Entonces, cuando uno ve las cosas en la sociedad, de esa cultura que nos han inculcado, que nos han metido, de procurar dinero fácil, riqueza rápida, no importa cómo ni a qué precio, entonces uno tiene que recurrir al ejemplo de Duarte. Duarte fue un hombre que sentó cátedra de amor al trabajo, de amor a la patria, porque a la patria se le sirve. Cuando Duarte está en Caracas,
que Francisco del Rosario Sánchez y Vicente Celestino Duarte le requieren, mediante carta de finales de noviembre de 1843, que hacía falta recursos para producir el golpe, producir la independencia. Duarte hace esfuerzo en Caracas para conseguir estos recursos. Tiene promesa de políticos venezolanos, promesa que no le cumplen por diferentes motivos y razones. Duarte al final entonces manda una carta a su madre en la que le pide disponer del patrimonio que han heredado de su santo padre, que murió en octubre pasado, en octubre del 43, y esta carta Duarte la escribe y se la envía a su madre el 4 de febrero de 1844. Y Duarte en esta carta le dice a su madre y a sus hermanas, y lo voy a leer, y cito: independizada la patria, puedo hacerme cargo del almacén y a más, heredero del ilimitado crédito de nuestro padre y de su conocimiento en el ramo de marina. Nuestros negocios mejorarán y no tendremos por qué arrepentirnos de habernos mostrado dignos hijos de la patria. Independizada la patria, puedo hacerme cargo del almacén de nuestro padre y a más. Es decir, independizada la patria, voy a trabajar. No voy a ser ministro, no voy a ser presidente de la república. La patria hay que independizarla y yo voy a trabajar. Es cuando él le pide a su madre y a sus hermanas que dispongan del patrimonio heredado de su padre, que era un hombre no acaudalado, pero que vivía cómodo, era un negociante. Duarte no está diciendo que va a ser ministro, o que va a ser presidente de la república, o que va a ser jefe de las Fuerzas Armadas de la república naciente, del Estado naciente. Dice que va a trabajar. Y hoy, cuando la gente no quiere trabajar, cuando la gente quiere dinero rápido, cuando vemos que un coronel, que un general de la república, de la policía, de la marina, del ejército, de la fuerza aérea, anda implicado en asuntos del narcotráfico, o está cobrando la comisión del 10%, y recuerde que el presidente pasado dijo en la embajada de Estados Unidos que no podía quitarle el 10% de comisión a los militares porque lo tumbaban. Es decir, hemos llegado a un punto de desvalorización, de desmoralización, donde la ética se ha perdido. Entonces, en un cuadro como este, es más que necesario recurrir al ejemplo y al tesón de Juan Pablo Duarte. Por eso yo digo siempre que hay que educar en los valores y en los principios de Juan Pablo Duarte. De ahí entonces el compromiso de este programa como ventana de opinión, como ventana de análisis, que tiene un compromiso con los principios duartianos, con la ética duartiana, con el pensamiento del padre de la patria y de los prohombres y de las grandes mujeres de la patria, como Aniana Vargas, Minerva Mirabal, Mamá Tingó, o como Fabio Fiallo, o el egregio Gregorio Luperón. Por eso, don Johnny, vamos a requerirle de usted una reflexión sobre el pensamiento de Duarte a propósito del trabajo y su vocación para el trabajo en unos momentos de crisis que vive la nación, donde una buena parte de la república quiere el dinero fácil. Y usted como yo sabemos que aquí siempre hubo una prédica de que el trabajo dignifica. Es así. Ver a Duarte también desde el punto de vista de su desprendimiento, que es lo que tú acabas de señalar, hombre desprendido, pendiente solamente al interés de la patria, no a su particular interés personal, sino al interés colectivo del pueblo dominicano. Ese era su gran interés, en contradicción con lo que existe hoy en día, donde los paradigmas, como usted acaba de decir, ese enriquecimiento rápido, que en sí es una cultura que ha permeado los estamentos del Estado, pero es una cultura que proviene del narcotráfico. En aquellos famosos años 80, cuando ese movimiento tan grande que comienza en República Dominicana de narcotráfico, gente que iba a Estados Unidos a buscar dinero rápido para enriquecerse rápido, ese concepto, esas ideas han permeado el Estado dominicano, de tal modo que los políticos o los politiqueros que están en el Estado dominicano, que van a ir a enriquecerse y no han demostrado
cuando personas con mínimo de recursos económicos, que antes de llegar al gobierno se les veían como simples ciudadanos con pocos recursos económicos, con una vida sencilla, hoy exhiben riquezas malavidas, riquezas enormes, fruto del saqueo que han llevado a cabo contra el erario. Entonces, eso es contradictorio completamente con el pensamiento, con la acción que llevó a cabo Juan Pablo Duarte, con ese ejemplo de desprendimiento. Y también ese principio que nos han impuesto aquí, nos han impuesto para bien nuestros padres y nuestros antepasados, en el sentido de que el trabajo dignifica al hombre, que las riquezas se hacen en base al trabajo digno y al trabajo de muchos años, no como esta gente ahora mismo, estos gobernantes que han pretendido llevar al pueblo dominicano a la idea de que es posible enriquecerse de la noche a la mañana con dinero mal habido, llevando un mal ejemplo a la juventud dominicana, a los jóvenes dominicanos, a todo el pueblo dominicano, de que sí es posible enriquecerse de la noche a la mañana, y eso no es posible. El enriquecimiento es la adquisición de riqueza, la acumulación de riqueza es el fruto de mucho trabajo arduo, de muchos años. ¿Entienden? No como se ha pretendido ahora en manejar ese tipo de espiritualidad en el pueblo dominicano, de este tipo de enriquecimiento ilícito, rápido. No es posible que nuestra sociedad pueda mantenerse con ese tipo de criterio. Entiendo que de una vez por siempre lo que debe imponerse en la República Dominicana es ese ideal de darlo todo por la patria, de pensar en este país, en el colectivo, de la lucha por echar hacia adelante en el plano profesional, comercial, etcétera, pero de manera digna, no robando, no saqueando el interés del colectivo, de la colectividad dominicana, sino de trabajar arduamente. Y yo creo que en ese sentido Juan Pablo Duarte fue un ejemplo que debemos todos seguir. Es un paradigma seguir en ese sentido de trabajo digno y de pensar en los intereses nacionales antes de los intereses particulares, que es lo que necesitan los políticos dominicanos y el pueblo dominicano en su lucha por la unidad, pero bajo ese principio de pensar sobre todo en los intereses nacionales. Don Johnny Guerrero, debemos ir a una brevísima pausa para cumplir compromiso con nuestros con la gente que nos da el apoyo para poder mantenernos en el aire, en el espacio de Voz para el Cambio, y con estos calores, con este sol que hay en la República Dominicana, hay que rehidratarse, y para eso está en el mercado agua del Yuna, un agua pura, un agua buena, un agua que rehidrata, un agua que alimenta, porque recuerde que agua del Yuna viene de ahí, de esos manantiales del Yuna, del nordeste, donde está la principal producción de arroz del país. Es un agua muy buena, agua del Yuna, un agua que rehidrata, un agua que alimenta, para combatir el calor, pero para preservar la salud. Agua del Yuna. Vamos a una brevísima pausa y retornamos. Late en cada uno de nuestros corazones. Merecemos una UAS mejor. Iván Grullón, rector. Nino Félix, vicerrector de Extensión 2014-2018. ¿La inversión en educación para sus hijos ha valido la pena? El Centro de Formación Los Clavelines es una institución educativa orientada y auspiciada por la Fundación Los Clavelines Incorporados. Tenemos como lema, innovamos para la calidad educativa. Siendo una escuela asociada a la UNESCO, trabaja una buena planificación, logrando siempre sus objetivos de educar con calidad para la vida y para vivir. 29 años de experiencia nos caracterizan.
Únete a la gran familia Clavelines. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Seguimos en su espacio Voz para el Cambio, reflexionando la política de hoy, los fenómenos políticos de hoy, la cultura y el hacer político de hoy, desde el pensamiento de Juan Pablo Duarte. Esto es interesante. Duarte nos dijo que la política es la ciencia más pura, la más digna, la más noble después de la filosofía. ¿Por qué? Porque Duarte siempre vio la política como una manera de servir a la comunidad. Don Juan Bosch vio la política también desde esa perspectiva. Por eso el eslogan del partido que fundó Juan Bosch en el año 1973, que hoy gobierna el país, era servir al partido para servir al pueblo, porque estaba viendo la política desde esa concepción duartiana. La política es la ciencia más pura, la más noble, después de la filosofía. Porque, y en esto Gregorio Luperón hizo aportes extraordinarios. La política es bondad, la política es servicio, la política es entrega. La política es administrar los recursos del Estado de una manera transparente, decía Gregorio Luperón, desarrollando esos apuntes duartianos. Y decía don Gregorio Luperón que la política es el arte de trabajar a favor de los demás. Entonces, Duarte sentó cátedra en este sentido. Y sin embargo, ¿qué es lo que vemos hoy en la política en la República Dominicana? O en los políticos, o en algunos políticos. Aquí se ha hablado del transfugismo político. Transfugismo político. Una palabra quizás nueva. Tránsfuga. Es decir, la persona que corre de una parcela política a otra, no por criterio ideológico, no por afinidad en las ideas, sino por conveniencias particulares. Y ya Duarte hablaba de estas cosas. Pero aquí pudiera hablarse no solo del transfugismo político, de sectores de la derecha que solo buscan medrar en el Estado, que hacen pactos políticos para ir al poder, o una fuerza minoritaria que pacta con una fuerza mayoritaria que tiene posibilidad de ganar un certamen electoral a cambio de prebendas, a cambio de cargos públicos, o a cambio de que le den la posibilidad de importar cualquier cosa sin correr riesgo o sin pagar impuestos, a cambio de impunidad. Es decir, aquí hay un transfugismo político buscando muchas cosas. Entonces, cuando uno se encuentra con estos fenómenos sociales, políticos, institucionales, y que se van asentando como valores culturales en la sociedad, hay que pensar en Duarte. Cómo Duarte nos fue alertando sobre todas estas cosas. Entonces, conmemorar el bicentenario del natalicio de Duarte no es solo sacar una pancarta o un afiche o hacer una misa